Aprovechando este mes hablando de la sana doctrina, hoy en este día se hablará sobre la liturgia y el culto, o el culto y la liturgia. Para esto vamos a ver un texto base que tenemos en la Escritura, que se encuentra en el libro de Primera los Corintios, y vamos a abrirlo en el capítulo 14, para dar lectura en el verso 40. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 40, en el nombre del Señor Jesús. Voy a dar lectura, dice de esta manera: pero hágase todo decentemente y con orden. Ocupen sus lugares. Este texto en el griego se traduce de esta manera: hagan todas estas cosas decentemente y conforme un orden. El texto griego lo traduce de esta manera: hagan todas estas cosas decentemente y conforme un orden. Para empezar a hablar sobre el culto y la liturgia, quiero dar una definición acerca de la palabra liturgia. Y liturgia significa, o viene de una palabra latín, que proviene del griego y significa servicio público. Esto es lo que significa liturgia, servicio público. La liturgia es el orden y forma para realizar las ceremonias de culto. Bueno, la liturgia todo va relacionado en el orden, en la forma, en la estructura, en lo que se lleva para dar un culto. Hoy nosotros hemos reunido para celebrar un culto a Dios. Nos hemos reunido para alabar el nombre del Señor Jesús. Y dentro de esa reunión hay un orden, hay una forma, hay un programa, a lo que se le conoce liturgia. Esto es una palabra que se le conoce, hermanos, en todos los aspectos de todas las iglesias, de cualquier denominación. Hay una liturgia, hay un orden. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta de Primera a los Corintios, en el capítulo 14, cuando nosotros damos lectura del capítulo 12, 13, 14, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo deja bien claro una enseñanza doctrinal sobre la iglesia de Jesucristo. Sabemos que la palabra doctrina es una enseñanza. Y lo que estamos viendo durante este mes es la sana doctrina. La doctrina bíblica, la doctrina que marca la palabra de Dios. Para hablar claramente acerca sobre la forma y el orden del culto, está relacionado en la palabra de Dios. El capítulo 14 habla sobre las reuniones que el pueblo de Dios hacía para alabar el nombre de Dios. Pero en ese tiempo, como puede suceder en el tiempo de hoy, hubo un desorden. Hubo un desorden tremendo que llega esto al conocimiento del apóstol Pablo. Un abuso tremendo que se lleva en una reunión donde ya no se comprende nada de lo que se está realizando dentro de ese culto. Podían llegar visitas y no entender nada porque se estaba abusando del culto. Se estaban llevando a otras direcciones lo que era el culto. Dice el apóstol Pablo, iniciando el capítulo 14, dice: seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Y ahí en adelante empieza a hablar sobre el don de lenguas y sobre la profecía. La profecía está relacionada con la palabra de Dios al pueblo. Que el pueblo pueda reflexionar su camino y enderezar su vida para los senderos del Señor. El pueblo de Dios estaba
llevando este desorden dentro de esa iglesia, y ya el apóstol Pablo no mira bien y empieza a decir lo que debe haber dentro de un culto. El hablar lenguas, el profetizar, el cantar, el orar, todo esto lo menciona en ese capítulo. Y el verso 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. La palabra entendimiento en el griego habla mente, lo relaciona con la mente, es decir, que todo lo que se va a hacer con el espíritu, guiados con el espíritu de Dios, también se tiene que hacer bien mentalizado, bien razonado. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y a Él, hermanos, se merece todo lo mejor, y damos la gloria a Él. Aleluya. El verso más adelante, en el verso 26, dice, ¿qué pues hay, hermanos, cuando os juntáis? ¿Qué pues hay, hermanos, cuando os juntáis? El apóstol hace una pregunta, ¿qué hacen cuando se reúnen? ¿Qué es lo que llevan cuando ustedes se reúnen? Pero la palabra ¿qué pues hay, hermanos, en el griego lo habla como recuerden bien lo que debe haber en una reunión. Recuerden bien lo que se debe llevar, todo relacionado para acercarse a Dios. No solamente el apóstol Pablo está marcando una liturgia y esto deben hacer y así se deben parar y así se deben sentar. No, lo que el apóstol Pablo está llevando es la esencia de lo que se debe llevar dentro de la reunión cristiana. Y toda reunión, hermanos, para alabar a Dios debe ser cristocéntrica. Cristo está en medio de esta reunión, alabando es el Señor. Que pues, hermanos, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Después dice, cada uno de vosotros tiene salvo. Cada uno de vosotros tiene salvo. El Señor Jesús dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre congregados, yo ahí estoy en medio de ellos. A partir de una reunión de 2 o más hermanos, Cristo ha prometido estar en medio de esa reunión. El apóstol Pablo ahora habla, ¿qué hay, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua, cada uno tiene revelación, cada uno tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Digan la palabra edificación. Todo lo que se va a hacer en la reunión, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Para edificación de la misma iglesia. Alabado es el Señor. Ahora, cuando hago notar, cuando el Señor Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnan o más, yo estoy ahí. Pablo le habla a una congregación, Pablo le habla a una iglesia, a la iglesia de Corinto, y le dice cada uno, no dice cada uno de vosotros, porque pudiera malinterpretarse esa frase, cada uno de vosotros como diciendo, cada uno de ustedes tiene salmos, cada uno de ustedes tiene doctrina, cada uno de ustedes tiene revelación, no, sino que dice el griego, cada uno tiene doctrina, tiene salmo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos pueden tener salmos, pero hay dones de salmo, y el salmo, hermano, es la alabanza, es el canto. Alabado es Cristo. Todos los que estamos reunidos aquí, no todos tenemos el don del canto, no todos tenemos el don de profecía, no todos tenemos el don de revelación, interpretación o doctrina, pero dice, todo lo que se haga, hágase para edificación de la misma iglesia. Bendito es el Señor. El apóstol Pablo ya está tocando la liturgia dentro de un culto. El apóstol Pablo ya está marcando lo que debe haber dentro de un culto. Hermano, no estoy diciendo esta es la liturgia y no se debe llevar otra forma, sino el apóstol Pablo está diciendo la esencia de la liturgia dentro de un culto. No estoy diciendo nosotros como una iglesia
hermanos, que pertenecemos, no solamente tenemos una liturgia que al inicio hay una oración, después hay un canto, después hay un salmo, después hay una oración por los siervos, después hay un canto, después hay testimonios, hay cantos, hay doctrina, hay canto especial, hay ofrenda, hay predicación. No estoy diciendo que esa es la liturgia que se debe llevar, sino el apóstol Pablo está diciendo la liturgia es esto y es la esencia de lo que se debe llevar dentro de un culto. ¿Qué pasa, hermanos, si hoy en la reunión dijéramos hoy no va a haber testimonios? Muchos hermanos, para ellos les es molesto y dicen, ya el pastor está cambiando la doctrina. No, la doctrina viene siendo la misma. La liturgia, hermanos, es lo que vamos a ir viendo, la esencia, lo que debemos hacer cuando nos reunamos. Y lo que vamos a hacer cuando nos reunamos, dice, debe haber salmos, debe haber doctrina, lengua, revelación, interpretación, todo hágase para edificación. Gloria al Señor Jesús. Ya que la iglesia de Corinto estaba abusando sobre la liturgia dentro de su culto y estaban enfocándose a las lenguas, y los cultos eran de hablar en lenguas, y pareciera, hermanos, que eso ya era como pareciera que eso ya era como una competencia. ¿Quién habla más lenguas? A ver quién habla lenguas. Y esto se pudo llevar a una exageración que el apóstol Pablo no le pareció bien lo que había dentro de ese culto, sino que dice, es mejor hablar 5 palabras con entendimiento, pero que la iglesia salga edificada, y no 1000 palabras sin que nadie entienda. Esto es el don de lenguas. Es mejor hablar con razón, con una conciencia, con consciente, palabras coherentes, de entendimiento, guiadas por el Señor, para que la iglesia salga edificada. Y aclara el apóstol Pablo, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero no lo hace como una presunción, no está presumiendo de que él habla mejor y más lenguas que todos, sino él está diciendo, las lenguas que yo hablo, las hablo en particular con el Señor, las hablo en privado con el Señor, pero cuando me reúno con la iglesia, prefiero hablar palabras entendidas que ellos puedan comprender y que salgan edificados. Bendito es Jesucristo. Termina el apóstol Pablo el capítulo 40 diciendo esto, pero hágase todo decentemente y con orden. Hagan todas estas cosas. ¿Qué cosas? De lo que escribe el capítulo 40, de lo que escribe el capítulo 14. Hagan todas estas cosas decentemente y conforme a un orden, a una liturgia. Dentro de ese orden debe haber un orden. ¿Cuándo se va a cantar? ¿Cuándo se va a orar? ¿Cuándo se va a sentar uno a escuchar la palabra? Pero debe haber un orden. ¿Qué pasa si no hubiera el orden? Unos quieren orar, otros quieren cantar y otros quieren predicar. ¿Se podría apreciar un culto de esa naturaleza? No, porque mientras unos cantan, el otro ya está predicando y otros están allá orando y otros están allá hablando lenguas. Ahí, hermanos, esto es un desorden que no se puede comprender un culto, y en lugar de salir edificados, sale uno hablando de la iglesia. Parece que hay puros locos, ahí no se entiende. En esta reunión, ahí se va y unos hablan, otros cantan, otros oran, otros lloran, otros aplauden, otros gritan. Y dice el apóstol Pablo, todo debe hacerse decentemente y conforme a un orden, a una liturgia. El apóstol Pablo, con esta carta que escribe a Corinto, viene a regularizar el problema que estaban ellos enfrentando en ese entonces. Yo creo que cuando la palabra de Dios la abrimos y la leemos, no
llegó para Corinto en ese tiempo, sino que ahora es para hoy, para nosotros. Hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos que dentro de un culto debe haber una liturgia, debe haber un orden, debe haber algo decentemente. Todo se debe hacer, hermanos, con reverencia, porque la casa de Dios merece reverencia. La casa de Dios, hermanos, merece todo nuestro respeto, porque aquí venimos a alabar y a bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es Dios. Y dentro de ese orden debemos nosotros quitar muchos errores que llevamos dentro de nuestros cultos. O probablemente si se está llevando este desorden en nuestros cultos o en otros lugares, debe haber un orden. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios de orden. La Biblia enseña en Cantares, donde dice que la iglesia marcha como un ejército en orden, que camina en orden, que la forma de acercarse a Dios es en un orden. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios dentro de ese orden, hermanos, ese culto se aprecia, se saborea y la iglesia sale edificada. Bendito es Dios. Tiempo de cantar y todos vamos a cantar. Tiempo de orar y todos vamos a orar. Tiempo de escuchar la palabra y todos vamos a escuchar la palabra. Ese orden debe manejarse dentro del culto, porque Dios quiere que se haga conforme un orden. A veces, hermanos, nosotros nos salimos de ese orden y queremos hacer lo que a nosotros nos parece mejor, lo que a nosotros nos parece bien, y pensamos que el Espíritu nos guía, y no es cierto. No es un espíritu de parte de Dios guiando a los hermanos, saltándose y rompiendo el orden dentro de un culto. ¿Cómo se rompe el orden de un culto? Haciendo algo diferente. Que si ahorita, hermanos, se está escuchando la palabra y alguien está orando y llorando y gritando, ¿es un orden este? Parece, hermanos, que el hermano está, o la hermana está gozosa. Parece, hermanos, que todo va bien porque él está orando, él está gritando, él está llorando, pero hay un desorden porque no se le está escuchando la palabra de Dios. Y para esto, hermanos, debe haber un orden. Por eso la Biblia deja claro el verso 15. Ayúdenme a leer ese verso una vez más. Verso 15. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. A ver, con mis hermanas también, no solo los varones. 1, 2, 3. Oraré con el Espíritu. Oraré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu. Oraré también con el entendimiento. Con el Espíritu y con el entendimiento. Con el Espíritu, hermanos, con el gozo. El Señor está aquí. Dios nos toca. Dios hace abrir nuestros labios. Dios hace, hermanos, glorificar su santo nombre. ¿Por qué? Porque hay gozo dentro de nosotros. Pero también ese gozo se debe manejar no solo con el Espíritu, sino que también con la mente, con el raciocinio, hermanos, pensando. Y esto nos va a llevar en un orden. Es tiempo de cantar. Todos vamos a cantar, pero con nuestra mente también, con el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la mentalidad, el raciocinio. ¿A quién le estamos cantando? ¿Cómo le estamos cantando? Hermanos, cuando estamos orando con el Espíritu, sí, hay gozo, hay alegría, porque sentimos la presencia de Dios, pero también con la mente. Con la mente. Si, hermanos, si se está predicando, el Espíritu nos va a enseñar que con la mente debemos, hermanos, en ese momento, no sé si parar la oración o quizás en voz baja, porque se está predicando la palabra de Dios. Alguien va a pasar a testificar. Y ahí yo, hermanos, estoy gritando en mi banca, llorando y gritando. Se aprecia el testimonio que se está hablando. No, eso es fuera de orden, eso es un desorden.
Entonces la Biblia nos está enseñando, háganse todas estas cosas decentemente y conforme un orden. Bendito es Jesucristo. Ese orden nos va a enseñar, hermanos, a comportarnos y a saber, a saber comportarnos dentro del culto. Y también nos va a dirigir cómo debemos meternos en el culto. Si yo me paro a testificar y quiero hablar que Dios me sanó, pero antes de mencionar que Dios me sanó y digo, pues fui al doctor, tomé el taxi me dijo que no tenía cambio de a 500, le iba a pagar con uno de a 500 y me tuve que quedar y esperé a otro y no me recibía mi billete y tuve que ir a la tienda a cambiarlo, pero no me lo cambiaban y tuve que comprar un jugo y ahí me dieron mi cambio y después tomé el taxi y después me bajé y ahí me quedé y después caminé porque no pude atravesar la avenida. Hermanos, eso es un testimonio. Entonces el testimonio dentro del culto y dentro de la liturgia, porque decíamos que todo va a ser Cristo-céntrico. Mi testimonio debe ser Cristo-céntrico. Marcar el que hizo la obra en mi vida es Jesús. Hoy estoy sano para la gloria de Dios. Mi esposa, mi hijo estaban enfermos, nos vimos difíciles esta semana, pero hermanos, llegamos a la casa de Dios, oramos, nos ungieron y desde ese momento quedó sano mi esposa, sano mi hijo, y esto me paro para darle la gloria a Cristo. Hermano, un testimonio no duraría más de 5 minutos si nos concentramos únicamente en la maravilla del alto Dios. Entonces, el pararnos en un testimonio es contar únicamente el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo voy a repetir porque luego se nos llega a olvidar. El contar un testimonio y el pararnos aquí es únicamente para hablar de las maravillas del alto Dios. Amén. Platicaba con las hermanas de la oración de 9 este mes, cuando iniciaba el mes. Y hablando en el consejo ministerial, se aprovechó ese punto. No sé por dónde nos metimos, pero se aprovechó ese punto y dijimos: a veces se levantan a dar testimonio, pero no se levantan a dar un testimonio, se levantan a dar su petición. Y el aquí pararse es testimonio, ¿sí saben qué es testimonio? Dice el rey Nabucodonosor, los milagros, ayúdenme, y las señales que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Qué vamos a publicar? Señales y milagros que Dios ha hecho con nosotros. No dice Nabucodonosor, y mis quejas y pesares que tengo en mi vida conviene que yo las publique. O dice así. No, dice señales y milagros. Miren, luego se levantan aquí y nos ponemos en este lugar enfrente. Hermanos, estoy pasando bien difícil esta semana, y lloramos y nos acercan hasta la servilleta y parecía un pobrecito el hermano. No tengo trabajo, hermanos, y no sé qué hacer, y ya la renta, y hermanos están contando, y bueno, hermanos, que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Eso es para la honra y gloria de Dios. Esa petición se escribe y se pone en el buzón. ¿Sabían que abro el buzón y no hay peticiones? No sé si ustedes quisieran que yo, como su pastor, orara por sus peticiones. Por eso se puso un buzón. Ese no es un adorno. Este es un mueble, un buzón donde se ponen las peticiones. Buzón de peticiones. El pastor abre el buzón, ve las peticiones y se ora. Ahora, no estoy diciendo que no he encontrado ninguna petición. Sí las he encontrado, pero una vez al año. No voy a decir ni una vez al mes.
Entonces ahí es donde deberíamos poner nuestra petición y el pastor con su esposa van a orar por esa petición. Y si ahí en el papel, hermanos, quieren que la iglesia ore, también podrían ponerle, de favor le pedimos que con la iglesia orara por nuestra petición. Y entonces se avisa. ¿Por qué, hermanos, se pone el buzón? Porque a veces hay peticiones que no queremos que los demás se enteren. ¿Sí me explico? Amén. Hay a veces que hay peticiones, quizás un problema conyugal, un problema familiar, laboral, qué sé yo, y que solamente voy a acercarme a mi pastor, que me ayude a orar, pero yo sé que al contarle ese problema interno, él no lo va a divulgar a la iglesia, sino que es interno. Él con su esposa van a orar especialmente por esa petición. Ahora, el pararnos aquí a veces confundimos. Lugar de testimonios. Hay dos tiempos de hermanos y de hermanas y aprovechamos. Yo quiero pasar, pero no es testimonio, es petición. Y eso es lo que vamos a evitar. Imagínense una visita que viene con un problema grande de enfermedad, de económico, no sé, que pueda estar pasando. Y nosotros nos paramos, está pasando una enfermedad tan grave, no sé qué hacer, hermano. Ya vi el doctor, ya vi otro. Recetas y recetas, medicina y medicina, hermanos. Ayúdenme a orar. Y ya se va. ¿Qué va a decir la visita? Estoy en la misma situación. Uy, yo vengo buscando una solución y aquí también tienen los mismos problemas. Pero hermanos, si se levanta uno, yo pasé problemas esta semana, pero quiero contar, me iban a correr del trabajo, pero me puse a orar y Dios contestó, y allí en mi trabajo no me corrieron, al contrario, me dijeron, te necesitamos que estés trabajando en nuestra empresa, en este negocio, en este trabajo, y quiero decirle a la iglesia que gracias a Dios mantengo mi trabajo. Hermanos, el que está escuchando la visita, el Dios de ellos les contesta. Hermano, pasé una enfermedad muy difícil, no sabía ya qué hacer, ni médicos me podían sanar, pero me ungieron, oré y Dios me sanó. Hermanos, no el que oye eso, hasta por nuestro testimonio es convencido. ¿Sí o no? Por eso les comentaba esto a las hermanas de la oración de 9. No digamos quejas. Las quejas escríbanlas en el buzón. Pero las quejas, hermanos, que estamos pasando, no las quejas que a mí no me parece esto que hay en la iglesia. No hay sugerencia en quejas. Es las quejas, los quejares, las peticiones, los dolores, las enfermedades que vamos pasando, es escribirlos, apuntarlos, ponerlos ahí. No sé escribir, oye hijo, ¿me pudieras escribir esto? Te dicto, y ahí le escribe, lo pone. Ahora no sé escribir, no hay quien me lo escriba, acérquese. No, su pastor hermano no tiene una salida especial, termina el culto y se desaparece. No, saluda a la iglesia, estoy ahí, todos me saludan, pero la mayoría se acerca. La paz de Dios, hermano, Dios le bendiga. Ahí es el momento, hermano, cree. Le pido de favor que si ora por mí por esta petición. ¿Pudiera hablar con usted, hermano, si el problema a lo mejor es más grande? Amén, hermano, espérenme y ahorita platicamos. Hermano, y las cosas se manejan distinto para que hagamos todo conforme un orden. Todo conforme un orden. Bendito es Jesús. Entonces, la liturgia y el culto es algo muy importante en la reunión cristiana. La liturgia, la forma y el orden, cómo debemos llevar todas las cosas en orden. Ahora, cuando nosotros leemos, dice, ¿qué pues hay, hermanos, cuando os juntáis? ¿Qué es lo que hacen? ¿Les está recordando? ¿No será que se están saliendo de ese orden? ¿No será que están haciendo otras cosas que no son agradables delante de Dios? ¿Qué pues hay, hermanos? Recuerden qué debe haber. Y el apóstol recuerda, cada uno tiene salmo. ¿Qué salmo?
nos reunimos, hermanos, en nuestro culto, y el que dirige el culto dice, vamos a cantar. Y hermanos, y tenemos un himnario. Ellos decían de esta manera, a ver, el Tehillim, Mizmor de David, que decía el salmo y el canto de David, y ellos tomaban 150 y empezaban a cantar el 150. Ahora cantemos el 133. Un ejemplo les estoy diciendo. Y ellos cantaban ese salmo. Y así, hermanos, este era su himnario. ¿Qué es lo que debe haber ustedes cuando se reúnen? Salmos, que está diciendo cantos. ¿Qué debe haber? Doctrina, enseñanza, cómo debemos comportarnos, vivir. ¿Qué debe haber? Lenguas. No se está diciendo que ya no se hable lenguas, pero que se haga dentro de ese orden. El apóstol Pablo en el verso 30 deja claro, no por decir, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero no les pido que no hablen lenguas, sino que mejor profetice. Salmo verso 30 del capítulo que estamos leyendo. Dice, así que, 39, así que hermanos, procurad profetizar. Es decir, procuren predicar el Evangelio. Y no impidas el hablar lenguas. Ya con lo que escribió el apóstol Pablo les está diciendo, no se malinterprete mi carta, no porque les escribí que mejor predique, que mejor hablen palabras con sentido que hablar lenguas. No quiero decir que ya no hablen lenguas, sino que les está diciendo, procuren profetizar, procuren predicar, pero el que habla lenguas no se le impida. No se le impida. Es decir, que las lenguas que se hablen dentro de un culto, aún el Espíritu nos va a llevar dentro de un orden. Alabado es el Señor. Entonces, dentro de ese orden, hermanos, el apóstol Pablo no se le impida hablar lenguas. No porque estoy escribiendo que mejor prediquen, que mejor hablen 5 palabras con entendimiento, y cuando vean a un hermano hablar lenguas, no lo vayan a levantar, no le vayan a decir, no, hermano, Pablo nos reprendió que no debemos hablar lenguas. No se malinterprete, no le impida, porque las lenguas edifican a sí mismo. Las lenguas es un contacto directo con Dios y nos edifica a nosotros mismos, pero todo esto hágase decentemente y dentro de un orden. Dentro de ese orden se está cantando, se está predicando. En este caso, hermano, más predicando, se está predicando. Hermano, ¿qué pasaría si 2, 3 hermanos están pero bien gozosos, aplaudiendo, brincando, hermanos, hablando lenguas? No va a dejar de escuchar a los demás el mensaje. Por eso dice, no les impidan, pero aquellos que hablan lenguas, háganlo decentemente y dentro del orden. ¿Quieren cantar? Háganlo decentemente y dentro del orden. ¿Quieren predicar? Háganlo decentemente y dentro del orden. Todo en el orden. Es decir, todo de acuerdo a la liturgia que se tenga en cada templo, en cada lugar de reunión. Cada quien tiene una forma de liturgia. Nuestra iglesia ha escogido una liturgia y todo el movimiento del buen pastor tiene una liturgia, ese orden, y la Biblia nos enseña dentro de ese orden. ¿Y cuál es ese orden? Que si me paro a testificar, ¿qué va a hacer, hermano? Ya se me olvidó. Señales y milagros. ¿Qué vamos a testificar? Señales y milagros. Hermano, me toca la predicación, al pastor le toca la predicación, y me paro y leo el texto y me pongo a contar todos mis problemas, peticiones, angustias que estoy llevando en mi casa, y después cierro la Biblia. ¿Algo edificó nuestra vida? No, al contrario, en lugar de salir edificados, salimos hasta desanimados y tristes. ¿Sabían que se puede contagiar? Pero no, se levanta uno en contra del poder de Dios. Hermanos, el que venía caído, el que venía cabizbajo, escucha un testimonio del poder y se levanta, porque dice: si tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, bendito es Jesús, grande es Dios. Hermanos, quiero ya despedirme y quiero que
grabado en nuestro corazón. El orden de nuestros cultos, la forma de pararnos a testificar. ¿Quieres pararte a contar una petición? No, hermano, escríbela o cuéntasela a tu pastor, a la sierva de Dios, platícaselo y ellos orarán por esa petición. Y si es necesario, se comenta en la iglesia, hermanos. Y si es una petición privada, pues en privado lo haremos, pero Dios puede escuchar esas oraciones. Y el momento de pararnos aquí solamente para contar lo que Dios ha hecho. Amén, hermano. Amén. Le dices ahora que está al lado, ¿sí escuchaste bien, hermano? Dígame si escuchaste bien. Amén. Próximos testimonios. Si alguien no cuenta el testimonio y cuenta problemas y peticiones, ¿qué le vamos a decir? Le quitamos el micrófono. Amén. Recuerda, hermanos, señales y milagros. Bendito es el Señor Jesucristo. Eso es doctrina. Esto está en la sana. Esto está en la sana doctrina. El apóstol lo dejó claro. Lean todo el capítulo, vuélvanlo a leer y la Biblia nos enseña cómo debemos dirigirnos hacia Dios. Hermanos, vamos a cerrar nuestra Biblia, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto para la gloria del Señor Jesucristo. Amén.